6. Los buenos propósitos, la penitencia y el cambio. Veamos ahora dos cuestiones importantes para que el sacramento pueda producir todos sus efectos de liberación personal y social: el propósito de cambio y la satisfacción, penitencia. Es posible proponerse sinceramente un cambio. El propósito de no volver a cometer los mismos pecados es necesario para que haya un verdadero arrepentimiento, porque ese propósito es parte integrante del arrepentimiento. Si uno no quiere cambiar, entonces el dolor de su arrepentimiento no es una auténtica conversión. Pero el propósito de no volver a cometer un pecado no es una seguridad que uno tiene mirando sus propias fuerzas. Al contrario, como enseña el Concilio de Trento, mirándose a uno mismo y a la propia debilidad, uno solo puede temblar y temer. Sesby, C9. Es un propósito que uno hace con la esperanza en la misericordia divina y con la confianza en la ayuda de su gracia. CCE 1431. Por lo tanto, para que haya un auténtico propósito de enmienda, es suficiente que la persona pueda decir algo así: Señor, quiero responder mejor a tu amor y ser fiel a tu evangelio. No puedo solo con mis propias fuerzas, pero me lo propongo confiando en tu luz y en la ayuda de tu gracia. Es muy importante este realismo de reconocer que solo con su gracia es posible agradarle, de otro modo mi actitud sería orgullo o vanidad y autosuficiencia, un perfeccionismo que me lleva a adorar mis propias fuerzas, o un simple ideal humanista. Hay personas que están convencidas que con sus propias fuerzas pueden controlarlo todo, y entonces se sienten santas. Para estas personas, la confesión no es más que una formalidad, y en el fondo sienten que no necesitan la gracia de Dios. No advierten que con las propias fuerzas uno solo puede llegar a controlar algunas cosas externas, pero no puede liberarse de la vanidad, del orgullo o del egoísmo. Estas debilidades más profundas y escondidas del corazón solo pueden ser sanadas con la gracia de Dios. Pero en algunos casos, una persona puede tener fuertes condicionamientos que hacen que le resulte muy difícil cambiar algo, aunque se lo proponga, aunque ore mucho, aunque se esfuerce. El catecismo enseña con toda claridad que uno puede no ser del todo responsable de un pecado que comete, porque está dominado por afectos desordenados o por otras perturbaciones. CCE 1735. Eso no significa que lo que hace esté bien, sino que no puede controlarlo fácilmente, y entonces su culpabilidad es menor. En un caso así, si la persona se fijara solo en su propia debilidad, no podría confesarse nunca. Cuando se confiesa es porque pone la mirada ante todo en la misericordia de Dios y en su ayuda. Pero hay que evitar la tentación de buscar excusas fáciles para no cambiar. Hace falta volver a intentarlo, buscar ayudas, motivarse, porque Dios siempre nos llama a crecer. Si uno verdaderamente se abre a una experiencia del amor de Dios, siente que ese amor merece infinitamente más, y que además ese amor está ofreciendo mucho más. Hablar de las debilidades y dificultades sin hablar del poder de la gracia es condenar al hombre a la mediocridad. Muchas veces, el que ha sido tocado por el amor divino, experimenta el dolor de haber desperdiciado impulsos de amor divino. Reconoce interiormente el dinamismo del espíritu invitándole a vivir con un corazón más libre, valora el llamado a una entrega mayor aunque eso implique un secreto martirio. La lectura de la vida de algunos santos como la historia apasionante de San Agustín, de San Francisco de Asís, etc. o la propuesta de los grandes místicos, muchas veces resuena como un llamado a la cima de la unión con Dios. Todo eso nos ayuda a experimentar el dolor de haber elegido mucho menos que eso, demorados en el camino con muchas distracciones y opciones mediocres. Esto vale tanto para el llamado de Dios a una plena y generosa comunión fraterna como para la invitación a las cumbres místicas. Percibiendo estos llamados interiores, a veces uno siente la pena de reconocerse a sí mismo como un cóndor, convocado a las alturas, pero que se ha mutilado a sí mismo, cortándose las alas, y arrastrándose en medio del polvo. San Agustín lloraba ante Dios por la dificultad que tenía para tomar una decisión que no llegaba nunca. Me sentía aún amarrado a mis vicios y lanzaba gemidos llenos de miseria. ¿Cuándo acabaré de decidirme? Lo voy a dejar siempre para mañana. Canfis 8, 12. Sin embargo, en Agustín triunfó la potencia del amor de Dios. Por eso podemos oír a este hombre que lo probó todo, lamentándose por haber desgastado inútilmente su vida pasada en los vicios y vanidades mundanas. Lo escuchamos quejándose por no haberse entregado antes al amor de Dios, pero inmensamente agradecido porque Dios manifestó en él la fuerza de su gracia. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Pero tú me llamaste, y más tarde me gritaste,
y rompiste mi sordera. Con tu brillo espléndido venciste mi ceguera. Derramaste tu perfume y ahora suspiro por ti. Gusté de ti y ahora tengo hambre y sed de tu sabor. Me tocaste, y ardí en tu paz. 10:27. No es cierto que la conversión de Agustín haya sido repentina o inesperada como la de San Pablo. Él hizo un largo proceso, y leyendo sus confesiones, podemos reconocer en su vida una lenta pedagogía de la gracia. Eso debe invitarnos a no resignarnos nunca, y a recorrer un camino de crecimiento, aunque sea lento y esté lleno de recaídas. Cuando la gracia encuentra obstáculos para sanar todas las debilidades, hace falta un camino constante y paciente para ir destruyendo esos obstáculos. Hay ideas torcidas que se deben cambiar, pensamientos confusos que es necesario aclarar, hay una emotividad mal educada, unos hábitos que nos condicionan y que habrá que ir modificando. El verdadero propósito de enmienda es una mirada puesta en Dios, que ama y ofrece una vida nueva, y también en los hermanos, que esperan más de mí y me acompañan en el camino. Si a pesar de todos nuestros intentos obtenemos muy pocos resultados, la solución no está en ocultar lo que nos pasa, en esconder ese pecado, o bajar los brazos. Por lo menos podemos aprender algo de esa debilidad si no la ocultamos a la mirada de Dios, aunque no siempre seamos responsables de todo eso, sin duda somos responsables de la actitud que tomamos frente a ese mal debilidad, de cuánto hacemos para tomar conciencia y comprender la raíz y las consecuencias, para limitar su expansión, para impedir que pese demasiado sobre los demás y que dañe nuestro apostolado, y de cómo vivimos esa pobreza nuestra frente a Dios. En este caso, cuando hay algo que no funciona en mi vida y creo que será muy difícil cambiarlo, puede haber un mínimo propósito de enmienda. Será al menos el deseo firme, claro y sincero de responder mejor al amor de Dios y de llegar a ser lo que Él pensó para mí. Para eso tengo que convencerme de que Él desea mi felicidad, conoce mis fibras más íntimas y sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. No hace falta retrasar la confesión hasta que uno haya logrado una seguridad completa de que no volverá a pecar y de que se ha liberado de toda mala intención. Eso sería centrarse en la propia perfección y poner la propia seguridad en uno mismo. Si así fuera, la confesión sería una corona para los perfectísimos, o un premio a mi poder, más que un regalo gratuito y un remedio del amor divino. ¿Para qué sirve la penitencia? Aunque Dios me perdona completamente mis culpas, eso no anula mi responsabilidad por lo que he hecho. La confesión no es una amnistía, no es una salida fácil para liberarse de las propias responsabilidades. El perdón de Dios borra completamente nuestra culpa, pero queda una pena, que es una consecuencia del pecado cometido. Esa pena solo desaparece cuando, después de ser perdonados, cooperamos con Dios a través de nuevas acciones que vuelven a poner algunas cosas en su lugar. La palabra de Dios no dice que lo único que tenemos que hacer es confesar los pecados. Dice que si el pecador se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve la prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que dan vida y deja de cometer la injusticia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que cometió se recordará más. 33, 14-16. Es necesario hacer todo lo posible para reparar el mal que uno ha hecho, porque la absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. CC 1459. Quedan consecuencias en el mundo y en el mismo pecador, que todavía tiene que recobrar la plena salud espiritual, y vida. Cuando Zaqueo se convierte, su reacción es: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes perjudiqué les devolveré 4 veces más. LC 19, 8. El catecismo enseña que, por ejemplo, hay que restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. CC 1459. Por lo tanto, cuando uno va a confesarse, tiene que pensar bien de qué manera va a reparar lo que hizo. Si eso afectó a una persona, habrá que compensarla. Si la dañé económicamente, tendré que beneficiarla para que recupere lo que yo le hice perder. Si destruí su imagen con una calumnia, tendré que decir públicamente que mentí o que exageré, y deberé devolverle su buena imagen pública. Si ensucié un lugar público, tendré que limpiarlo. Y si no puedo reparar exactamente algo que quité o destruí, tendré que hacer algo equivalente. Pero nunca la confesión puede ser una excusa para liberarme de mi deber de reparar. Debemos recuperar algo de la seriedad de la reconciliación como se realizaba en la Iglesia antigua, sin caer en aquel rigorismo. No se trata de interminables mortificaciones,
pero sí de reparar lo que uno ha dañado o de reaccionar de un modo proporcionado a la gravedad de lo que uno hizo. Porque sólo así la penitencia cumple su función de ayudar a un cambio en el estilo de vida y a curar todos los daños que el pecado provocó, op. 6. Pero la penitencia o satisfacción que uno debería realizar después de la confesión no se reduce a esta mínima reparación. Advirtamos que no es solo reparar, sino algo más. Zaqueo no solo devolvió lo que robó. Devolvió 4 veces más, y además repartió la mitad de los bienes a los pobres. Porque cuando uno ha pecado, eso es mucho más que un mal que uno ha causado en un lugar reducido. El pecado perjudica a toda la Iglesia y al mundo entero. Por eso, después de una confesión, es necesario cooperar con Dios para que el bien se derrame en el mundo. Es necesario darle otra orientación a la vida y volverse más solidario con el mundo. Pero eso debe expresarse en un dinamismo de nuevas acciones. Por consiguiente, no conviene quedarse con la penitencia que pide el cura, un Padre Nuestro o un Ave María, y puede ser mejor que no sea el cura quien determine toda la penitencia. Él puede dar una penitencia mínima para no fomentar los escrúpulos o para que no la tomemos como un castigo clerical. Pero es necesario que también nosotros ofrezcamos algo desde nuestra propia iniciativa y responsabilidad. Esa penitencia no es necesaria para confirmar el perdón, porque el perdón es gratuito e infinitamente misericordioso, va más allá de nuestras acciones. Pero si no reaccionamos con nuevas obras, nuestra confesión puede volverse rápidamente infecunda, dará pocos frutos de nueva vida, y podremos volver a caer fácilmente, ya que una vez que Dios nos perdona, siempre espera nuestra cooperación. Hace falta una lucha permanente, Heb 12, 1-5. Hay que descubrir la función medicinal, educativa y social de la penitencia. Si uno la descubre, entonces, además de la penitencia que da el sacerdote, uno mismo debería buscar los modos más prácticos de cumplir esa finalidad. Cuando uno ha sido gratuitamente perdonado, se trata de ofrecerse a sí mismo, cf. Rom 12, 1, para ser instrumento de vida y de cambio allí donde uno ha sido instrumento de muerte y de retroceso. Insistamos, el perdón de Dios es absoluto, y cualquier penitencia que uno cumpla después no es ciertamente el precio que se paga por el pecado absuelto y por el perdón recibido, porque ningún precio humano puede equivaler a lo que se ha obtenido, fruto de la preciosísima sangre de Cristo, Requet Poem 31. Pero las malas consecuencias del pecado siguen presentes en la relación con uno mismo, con los demás, con la sociedad y con el mundo. Y esas malas consecuencias no desaparecerán sin mi cooperación. Advirtamos que esas malas consecuencias de los pecados cometidos también están en uno mismo, ya que uno mismo ha quedado algo dañado por los pecados que ha cometido. El pecado dañó cosas en mí, produjo malas inclinaciones que hay que erradicar a través del desarrollo de inclinaciones opuestas. La absolución no resuelve mágicamente todos los restos psicológicos de las malas acciones, las confusiones, las inclinaciones, la debilidad creada por las omisiones, etc. Es cierto que, además del perdón, en el sacramento recibo la gracia que me ayuda a crecer, pero yo debo cooperar para que esa gracia pueda llegar realmente a sanar todo lo que se dañó. El perdón me promueve como colaborador activo y creativo de Dios para restaurar, sanar y desarrollar el bien. Hace falta un camino personal para que todo vuelva a estar en su lugar. Para ello, uno necesita motivarse con lecturas, meditaciones, oraciones, canciones, buscando ayudas, consejos, etc. Pero también han quedado daños en mi relación psicológica con Dios. Hay que reconstruir una relación feliz y confiada, superando los condicionamientos, adquiriendo nuevos hábitos de oración, etc. La absolución tampoco elimina los efectos sociales negativos, lo que el pecado produjo en los demás, el mal ejemplo que quedó dando vueltas, etc. Mis pecados también han alimentado el mal social, esa lógica agresiva que domina al mundo, esa perversidad contagiosa, ese veneno que carcome el tejido social. Para ayudar a sanar eso no bastan mis acciones aisladas. Tengo que unirme a otros. El mal social exige que las personas estén dispuestas a una cooperación comunitaria con ese impulso de la gracia, que puede traer una salida a complejos problemas sociales. De ese modo, por ejemplo, lo que el Espíritu suscitó a través de Martin Luther King, pudo producir un cambio decisivo en la sociedad, porque hubo una fuerza comunitaria dispuesta a cooperar con ese influjo del Espíritu. No bastaba allí la buena voluntad de un individuo aislado, sino construyendo una trama social que cooperaba con la iniciativa de la gracia. Lo mismo podemos decir de los movimientos ligados a San Francisco de Asís,
a la Madre Teresa de Calcuta, etc. Todo esto tiene que ver con la verdad de la comunión de los santos. Todos estamos unidos, y el mal de uno perjudica a todos, así como el bien de uno beneficia a todos. Es cierto que el solo hecho de confesarme ya eleva al mundo y a la Iglesia. Pero la cooperación de mis buenas obras hace que ese bien sea mayor, que los efectos del sacramento se extiendan mejor a los demás y al mundo. Ahora podemos sintetizar diciendo que la penitencia que uno realiza después de confesarse tiene tres funciones: 1. Reparar el mal que uno hizo o provocó en el mundo. 2. Restablecer y desarrollar los buenos hábitos personales. 3. Cooperar con el desarrollo social del bien recibido en el perdón. La conversión expresada en un proceso de nuevas acciones. Podemos explicar de otra manera la necesidad de la penitencia después de la confesión. La conversión no se expresa solo con palabras, porque nuestro camino de conversión está hecho de palabras y de acciones. Antiguamente eso se simbolizaba en el corazón, el arrepentimiento interior, la boca, las palabras que expresan el arrepentimiento y los buenos propósitos, y el brazo, las buenas acciones que muestran que la conversión es completa. Por eso, después de la confesión tiene que haber algunos actos que manifiesten la nueva vida que uno ha comenzado. Esas acciones ayudan también a que nuestra renuncia al pecado tenga una continuidad. Para ser firmes en esa renuncia no basta con mirar lo malo de un pecado, sino que es necesario mirar cuál es el ideal contrario a ese pecado, la belleza que nos atrae, el buen propósito que nos moviliza. Así se refuerza un nuevo dinamismo, contrario al que nos llevó a pecar, y cooperamos para que la gracia recibida en el sacramento pueda explayarse en un dinamismo de nueva vida. Así queda claro que la conversión no se cierra en el rito, sino que es todo un proceso, Ordo Poenit 6c. La confesión no es un modo de liberarnos fácilmente de una culpa sin que tengamos que reparar por lo que hemos hecho. Nos libera del dolor del pecado, pero no de nuestra responsabilidad por nuestros actos. La confesión me convierte en un alegre penitente, alegre porque he sido perdonado y estoy lanzado hacia un futuro de esperanza, pero penitente, porque tengo una responsabilidad y Dios espera que coopere aportando al mundo un nuevo dinamismo que compense el dinamismo negativo que le imprimió mi pecado. Es cierto que ese dinamismo viene en realidad de la gracia del perdón, pero para explayarse y desarrollarse en el mundo requiere de mi cooperación. Por eso dice el Evangelio: conviértanse y den dignos frutos de penitencia, LC 3, 8. La penitencia también ayuda a entender el sacramento del perdón como un paso importante en el camino de crecimiento personal. El perdón de Dios es un regalo completamente gratuito, que no puede ser comprado con nada, y que debe recibirse como un don del amor. Pero, una vez que Dios nos regala su perdón y nos devuelve su amistad, nosotros podemos colaborar con nuestro modo de vivir y nuestras acciones, para crecer en esa amistad. El Concilio de Trento enseñaba que los perdonados crecen en la misma justicia recibida por la gracia de Cristo, cooperando la fe con las buenas obras, San 2, 22, y se justifican más, C 6, C 10. Entonces, las obras buenas que realizamos después de la confesión, ayudan para que la gracia recibida pueda desarrollarse y profundizarse en distintos ámbitos de la vida personal y social. Las obras de amor al prójimo tienen un particular valor de cooperación nuestra para el crecimiento de la vida en gracia, por ser los actos externos más perfectos, más que los actos externos de culto 25. Textos como LC 6, 36-38, 1 Sioar 13 o Gal 5, 14, reafirman esta valoración. Podemos decir que la misericordia con el prójimo es la primera manifestación externa ante la acción interna de la gracia, es la reacción directa e inmediata cuando la gracia toca el obrar de la persona, CFYI en 15, 12 a 17. Por eso tiene tanta importancia a la hora de discernir sobre nuestro camino espiritual. Todo esto es lo que Pablo resume en la ley del amor al hermano, en la cual se plenifica toda la ley de Dios, Rom 13, 8 a 10, Gal 5, 14. Y esta es la única deuda que puede tener un cristiano, Rom 13, 8, ya que nadie puede decir que ama bastante, y por eso es siempre deudor. Como todos los grandes autores bíblicos, MT 25, 31 a 46, LC 6, 35 a 38, 1 y en 2, 9 a 11, 3, 16 a 19, San 2, 8 a 9, Pablo habla del amor al prójimo como criterio fundamental para discernir si estamos en el camino de salvación. ¿Por qué no se mencionan las expresiones de amor a Dios en este resumen, Gal 5, 14, como si se hubiese olvidado el primer mandamiento?
Porque Pablo, como todo el Nuevo Testamento, entiende que el amor interior a Dios se expresa inmediatamente y en primer lugar en los actos de amor al hermano. Lo mismo sostenía San Buenaventura, para quien el que quiera ser perfecto amante de Dios primero debe ejercitarse en el amor al prójimo. Cooperar para una reconciliación completa. Ha quedado claro que cuando nos confesamos arrepentidos recibimos el perdón de los pecados, pero eso no nos libera de las consecuencias del pecado. Tampoco nos libera mágicamente de todos los sentimientos heridos y desacomodados. Por eso, cuando hemos tenido conflictos con otras personas, no siempre basta el perdón sacramental, hace falta también una reconciliación afectiva y efectiva con el hermano. El sacramento nos da la gracia para lograrlo, pero hay que hacer un camino de cooperación para que vuelva la calma a nuestras relaciones con los demás. Es posible reconciliarse con todos. Algunos rechazan completamente la idea de la reconciliación porque se consideran realistas. Para ellos, el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad, y seguirá siendo así mientras el hombre sea hombre. De hecho, en cualquier grupo humano y también dentro de la Iglesia hay juegos y luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores y líneas internas. En este mismo orden de cosas, se dice que quien da lugar al perdón o a la misericordia, cede su espacio para que el otro lo domine. Por eso no habría que dar lugar a la reconciliación y sería mejor mantener un juego de poder que permita guardar un equilibrio entre los distintos grupos. Así ninguno tendrá todo el poder y no se acentuarán las desigualdades. Porque para poder negociar con otro, hay que hacerle sentir que uno tiene algún poder y que puede perjudicarlo. Es así. Esta postura es puro pragmatismo, que impide comprender las razones más profundas del Evangelio, bañadas por un hondo sentido de gratuidad. El amor es capaz de ir más allá de las propias conveniencias, como se ve en la vida de Jesús, de la Madre Teresa y de muchos santos. Otros se engañan creyendo que uno se libera expresando todos los malos sentimientos que uno tiene, dejando correr toda la fuerza agresiva sin contenerla. Pero está demostrado que esto es como pretender superar la adicción a la droga o al alcohol consumiendo toda la cantidad que uno desee. Eso sería convertirnos en animales desbocados. Sin embargo, hay otras objeciones que son más razonables y atendibles. Se podría decir, por ejemplo, que la palabra reconciliación es un recurso de los débiles, que le tienen miedo al diálogo hasta el fondo, y prefieren escapar de los problemas escondiéndolos, o disimulando las injusticias en nombre de Dios. Incapaces de enfrentar los problemas, prefieren la superficialidad de una paz aparente. En esta línea, recordemos que la Iglesia no pretende condenar cualquier forma de conflictividad social, ya que es consciente de que en la historia surgen de modo inevitable los conflictos de intereses entre los diferentes grupos sociales y que frente a ellos el cristiano, a menudo, tiene que tomar postura con decisión y coherencia. Cent. Annus 14. Hay silencios que no ayudan a la verdadera reconciliación, porque significan volverse cómplices de los errores de alguna de las partes. Además, una verdad a medias siempre engendra violencia. La verdadera reconciliación no niega los conflictos, no los ignora, no los oculta. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores cuando se abstiene del uso de la violencia y del odio mutuo, se transforma poco a poco en una discusión honrada, fundada en la búsqueda de la justicia. Pío XI, Quad. Anno 3. Si observamos la situación general de nuestra sociedad podríamos descubrir que, detrás del rechazo de determinadas formas de violencia, se esconde otra violencia más solapada, la de los que rechazan al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. Pero no es imposible llegar a un acuerdo, siempre es posible ceder algo por el bien común, aunque no siempre sea la salida ideal. Esto exige considerar que ninguno puede tener toda la verdad, porque esa pretensión llevaría siempre a querer destruir al otro negándole todo derecho y libertad. En el fondo, eso llevaría al predominio absoluto de una de las partes, por medio de la destrucción del poder de resistencia de la parte opuesta, destrucción llevada a cabo por cualquier medio. Cent. Annus 14. La búsqueda de una falsa paz tiene que ceder paso al realismo dialogante, de quien cree que debe ser fiel a sus principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Aunque uno no lo pueda ver, en todos hay alguna parte de verdad. Es posible intentar colocarse en el lugar del otro para descubrir qué puede haber de auténtico, o al menos de comprensible,
en medio de sus motivaciones e intereses. Por eso es posible el diálogo. Se trata de un camino hacia la paz que no niega el conflicto, y entonces sí es posible que se construya una paz duradera. Cuando luchar contra alguien no va en contra de la perfección cristiana. El Evangelio propone un perdón que exige renunciar a los propios derechos ante un poderoso. El cambio que Dios espera de nosotros significa humillarnos y dejarnos pisotear. No hay dudas que estamos llamados a amar a todos, sin excepción. Pero amar a un opresor no es mirarlo dulcemente y dejar que siga siendo un opresor, o hacerle sentir que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de ser un opresor, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Por otra parte, a quien ha sufrido terriblemente en manos de un personaje cruel y despiadado, yo no puedo exigirle un perdón social. La reconciliación es siempre un hecho personal. Yo no puedo obligar a otro al perdón, que es algo sobrenatural. Tampoco puedo imponer mágicamente ese perdón general a una sociedad, aunque deba promoverlo y motivarlo. Por ejemplo, yo no puedo exigirle a los judíos que fueron torturados en un campo de concentración que hagan un acto público de perdón y reconciliación hacia los nazis, que ni siquiera les pidieron perdón. Yo no puedo perdonar en nombre de ellos con la excusa de procurar una paz social universal. No tengo derecho. Que alguno de ellos haya dado el paso de perdonar, me parece extraordinario, pero el amor me exige comprender a los que no lo hacen, poniéndome en su lugar. En algunos casos el perdón está terriblemente condicionado por los tormentos psicológicos sufridos. Sin embargo, valoro inmensamente que alguien perdone a un criminal que le hizo daño, y no acepto que quien lo haga sea tratado de tonto. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. No es lo propio del perdón justamente perdonar lo imperdonable, en la medida en que es un acto tan gratuito como el amor, 27 tan gratuito que puede perdonarse también al que se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Los que perdonan son los que renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los perjudicó. Rompen el círculo vicioso de la venganza, frenan el avance secreto de las fuerzas de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza, que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos. La venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Hay crímenes tan horrendos y crueles, que hacer sufrir al culpable no basta para sentir que se ha reparado el crimen, ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podrían encontrar torturas que se equiparen a lo que pueda haber sufrido la víctima. La venganza no resuelve nada. Además, nos deja a su vez con un sentimiento de culpa que nos obliga a resaltar el mal que cometió el criminal para justificarnos por el castigo que le infligimos, y eso no hace más que agravar nuestro rencor interior. En el ámbito de la estricta justicia no hay salida. ¿Acaso no habremos contribuido de maneras silenciosas a lo largo de nuestra vida, para alimentar lentamente esa misma violencia que misteriosamente terminó perjudicándonos? Quizás ahora mismo estamos alimentando la violencia, por escarbar rencores, por criticar frecuentemente, por no dar una mano a los necesitados, por encerrarnos en nuestras propias necesidades mientras otros crecen en la miseria y el dolor, por no infundir amor y paciencia, diálogo y comprensión en el mundo. Pero el perdón no implica impunidad ni olvido. Decimos más bien que lo que de ninguna manera puede ser negado, olvidado, relativizado, disimulado o excusado, sí puede ser perdonado. Los pecados sociales pueden ser perdonados, pero no olvidados. No se debe mitigar su gravedad objetiva, si no se quiere preparar el terreno para que vuelvan a suceder. En ese sentido hay algo que, como enseña la palabra de Dios, no debe estar en paz, ver Mt 10, 34. No podemos llamarle blanco a lo negro o esconder lo que ha sucedido para poder construir así una supuesta paz social. Es precioso cuando el culpable se arrepiente de lo que hizo, pide perdón a la sociedad, y así denuncia el mal y exalta los valores éticos. Pero cuando no se arrepiente ni pide perdón, lo que ha cometido debe ser claramente manifestado como un mal que no tuvo ningún derecho de cometer. El castigo puede tener un valor medicinal, para el criminal, y educativo o protector, para la sociedad. Cuando se lo busca, se está procurando un bien social, y no saciar la propia sed de venganza. Perdonar no es declarar que no ha sucedido nada, no es negar la historia. No es anular la memoria colectiva, siempre necesaria cuando indica lo que no debe volver a suceder, siempre que no alimentemos la necesidad de descargar la propia violencia. De todos modos,
Siempre hay que distinguir entre lo social y lo personal. En el ámbito estrictamente personal, uno puede renunciar a exigir un castigo, aunque la sociedad y su justicia legítimamente lo busquen. El acto de perdón puede llegar a ser tan profundo y liberador, que puede llevar a una víctima a declarar a un criminal digno de ser feliz y a renunciar al deseo de que sufra por lo que hizo en el pasado. Jesús nos ha invitado a amar a los enemigos y a hacer el bien a quienes nos odian, a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos critican, LC 6, 27-28, a ser compasivos como el Padre Dios, 6, 36. Si Él nos pide eso, es porque verdaderamente es posible. Y no solo es posible, sino que es lo mejor para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestra maduración, para nuestra libertad, para nuestra sabiduría. La cuestión es aceptar este ideal del amor fraterno, asumir este sueño de reaccionar siempre con amor, de vencer el mal con el bien, Rom 12,21. Es cierto que siempre tendremos excusas para guardar rencor, para vengarnos, para imponer penas a los demás, porque todos los seres humanos tienen puntos débiles. Pero esas excusas solo sirven para aumentar nuestra enfermedad y nuestro sufrimiento interior. Siempre podemos ofrecer amor en contra de todo. Que esa sea nuestra espada, nuestra coraza, nuestro misil. A la larga eso será mucho más beneficioso para uno mismo y para el mundo. A la larga el amor siempre es el mejor camino. Es bueno recordar el consejo de San Pablo, no te canses de ser bueno, Gal 6, 9. Pero perdonar no quiere decir dejar que me sigan pisoteando, o dejar que un criminal ande suelto. Una persona explotada tiene que defender con fuerza sus derechos y los derechos de su familia. La clave está en hacerlo mitigando la ira que enferma el alma. Para eso, hay que curar la necesidad de vengarse. Si un criminal te ha hecho daño a ti o a un ser querido, nadie te prohíbe que busques la justicia y que te preocupes para que esa persona, cualquier otra, no le haga el mismo daño a otros. Pero realmente es posible hacerlo sin odio ni alimentando el deseo de venganza. Es posible si Dios nos concede ese don. Cuando ni siquiera tenemos el deseo de liberarnos de esos sentimientos violentos, podemos pedirle a Dios que nos conceda ese deseo, o al menos el deseo de vivir mejor su mandamiento de amor, o que nos haga ver con más claridad que es bueno estar interiormente en paz con todos. Pero, además de la súplica, es necesario que cooperemos con la gracia de Dios para que ese perdón llegue a sanar y a poner en calma nuestra emotividad alterada. 28. Una manera de liberarse de la sed de venganza es tratar de buscarle excusas a quienes nos hirieron, pensando en sus sufrimientos, en su necesidad de ser reconocidos, en las ideas que les inculcaron, etc. Así lo hacía Jesús cuando era crucificado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, LC 23, 34. Es el sano ejercicio de intentar colocarse en el lugar de los otros, procurar mirar las cosas desde su punto de vista y sobre todo desde sus sentimientos y angustias. Es también ofrecerles el beneficio de la duda, suponiendo que lo que hay en ellos no es malicia sino debilidad, enfermedad, miedos, malas experiencias que los condicionan. Por eso la palabra de Dios nos pide que no juzguemos ni condenemos, LC 6, 36-38, y que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, FLP 2, 3. Eso solo es posible si buscamos alguna excusa a sus defectos visibles. Entonces podremos mirarlos con el amor con que Dios los mira, y decirles interiormente que los comprendemos, que los perdonamos y que los abrazamos, aunque también busquemos que la justicia los limite y los detenga. También ellos son parte del universo y tienen derecho a estar aquí, como cualquier ser humano. Cuando nos habituamos a reaccionar de esta manera, comenzamos a mirar a los demás con una inmensa compasión, como Dios, que siempre perdona. De nada sirve tratar de ignorar a las personas que nos hicieron daño, escapar o aislarnos. Así no nos liberamos, sino que creamos cementerios en nuestro corazón donde enterramos a esas personas. Esos muertos quedan dentro del corazón y en algún momento comienzan a dar mal olor. Hay que resucitarlos con el perdón, y así nacerá también una vida nueva para nosotros.